En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde afrontamos de nuevo la figura de Donald Trump, especialmente enfocados en su deriva a futuro y las consecuencias que puede tener, sus aspiraciones, porque sabemos, desde su irrupción en la escena política estadounidense mundial, ha desafiado una y otra vez las convenciones, las normas establecidas, pero en su segundo mandato, la percepción de una deriva hacia un perfil de liderazgo que coquetea con lo monárquico parece intensificarse por momentos. Un autoritarismo que, como digo, raya con lo institucional y que es preocupante porque sus raíces se encuentran, por un lado, en su personalidad, lo sabemos, pero también en ciertas corrientes de pensamiento que buscan redefinir los fundamentos de la democracia liberal estadounidense. De hecho, que son especialmente críticos con esta reformulación porque quieren que sea mucho más radical, que no obedezca a la evolución paulatina de lo que comenzó en el siglo XVIII. Esta tendencia viene marcada por acciones, por declaraciones que sugieren claramente un deseo de perpetuarse en el poder más allá de los límites constitucionales, y esto plantea serios interrogantes sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos, dado, además, que es el país, la potencia hegemónica global, también lo que hace es sembrar dudas sobre la estabilidad y las libertades en el resto del mundo. Ese tercer mandato posible de Trump, aunque ilegal ahora mismo bajo la actual legislación estadounidense, no es un mero rumor. La iniciativa, incluso de un miembro de su propio partido en el Congreso para modificar la ley que limita a 2 mandatos los posibles para un presidente, es una señal preocupante. Que desde el seno del legislativo se plantee abiertamente, con una iniciativa que busca conseguirlo, alterar una enmienda constitucional fundamental para la alternancia democrática en la primera potencia mundial, es verdaderamente algo a tener en cuenta. En principio, parece que hay bastantes pocas probabilidades de que, al menos por los cauces democráticos habituales, esto se pueda conseguir. Hay un cierto consenso bipartidista histórico sobre el límite de mandatos y normalizan la idea de que una permanencia indefinida en el poder erosionaría el respeto por las reglas de juego democrático. Pero esto es inevitable, pone un punto más de picante a la situación porque viene también apoyado no solo por rumores, no solo por una iniciativa con escaso futuro legislativo, sino por la propia actividad empresarial de Trump, que se suma a esta narrativa. La comercialización de productos con su nombre y la fecha 2028, como cuando se presenta un candidato de forma completamente legítima a una campaña electoral en Estados Unidos, no es otra cosa que una promoción explícita de un posible tercer mandato que va más allá de la simple mercadotecnia política. Es una declaración de intenciones, una forma de tantear el terreno, de mantener viva entre la opinión pública la posibilidad en el imaginario colectivo de que se siga contando con su presencia en la Casa Blanca, pero al mismo tiempo también capitaliza económicamente la especulación, gana dinero, saca provecho, es un empresario y lo lleva en su ADN, es evidente, pero que desde un negocio privado se promueva activamente una opción que contraviene una ley fundamental de la primera potencia mundial, evidencia por un lado una audacia sin precedentes, pero por otro también una absoluta ausencia de respeto a los marcos legales que deberían ser exquisitamente observados, sobre todo cuando uno está ejerciendo el poder. El hecho de que un presidente en ejercicio especule con la posibilidad de ese tercer mandato, que hoy por hoy es ilegal, incluso bromeando, como lo hizo ante los periodistas, sobre métodos alternativos que no quería desvelar para poder hacerlo, es un síntoma verdaderamente preocupante sobre la salud del sistema democrático estadounidense. Es una tendencia, es obvio, la que vivimos hacia un liderazgo fuerte, centralizado, con aspiraciones de permanencia y que encuentra eco en ciertas corrientes de pensamiento que han ganado visibilidad en los últimos tiempos. Figuras de las que les hemos hablado, como Curtis Yarvin, a quien se ha relacionado con el entorno internacional del trumpismo, articulan de hecho en su pensamiento y en su producción intelectual críticas radicales hacia el sistema democrático liberal que impera en Estados Unidos y abogan de hecho por fórmulas de gobierno alternativas, con un énfasis, además peculiar, en la necesidad de una autoridad soberana que sea fuerte, que sea, dice Yarvin, casi monárquica. En entrevistas ha sugerido que el contexto actual requiere una figura con poder decisivo para superar lo que califica como ineficiencia y parálisis del sistema democrático actual.
habría llegado, en su opinión, el momento de una monarquía fuerte. Necesitamos, dice Yarvin, un monarca, y esto refleja evidentemente una visión del poder y de la gobernanza que se aleja diametralmente de los principios de la República de Estados Unidos, de la división de poderes, de lo que arbitraron en su momento los padres de la nación que tanto invocan habitualmente los políticos de Estados Unidos. Es evidente que la crítica al Estado profundo, la desconfianza hacia los expertos y las instituciones tradicionales, así como la apelación directa hacia la voluntad popular por encima de los mecanismos de representación que tienen 250 años de historia, son elementos comunes que nutren esta deriva que tiene un peligroso aroma hacia autocracia y totalitarismo, porque ese sería el final hacia el que devendría una evolución política en la que se constituyera una permanencia en el poder sin límites, con una suerte de monarca, y en ese papel Donald Trump. Todo esto al final se inscribe en el deseo de alterar el orden establecido, de experimentar con nuevas formas de poder, de considerar que los límites, los corsés a los que nos ha sometido en un equilibrio de poderes y de contrapesos tradicionalmente la democracia que nos hemos dado en los últimos 2 siglos, desde el 18, ha sido agotada, y que en este momento en el que los que alternan con Estados Unidos por conseguir la hegemonía o por disputarle la hegemonía, como Rusia, como China, pues no se ven constreñidos por esos corsés, y que por tanto sería el momento de quitarlos, con todo el peligro que se supone, peligro para la estabilidad global, que se ha basado en gran medida en la previsibilidad de las instituciones democráticas, e incluso, por qué no decirlo, en el último siglo y medio casi, de las instituciones democráticas estadounidenses, que son las que han servido para oponerse a sistemas totalitarios. Pues eso es lo que ahora mismo está en juego, y unas simples gorras, unas simples camisetas con un merchandising pueden parecer inocentes, pero de ninguna manera lo son. Son síntomas, son indicios que igual luego a toro pasado nos lamentamos de no haber atendido. Vamos ya a un pequeño alto en el camino, a la vuelta los titulares de la información más relevante en el ámbito geopolítico que nos ofrece Blanca del Tronco. Antes, como digo, una pequeña parada publicitaria. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Y vamos ya con lo más relevante de la información internacional. Primero, en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Rusia continúa bombardeando Ucrania. Bombardeos que tienen lugar un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistiera en que no aceptara una fórmula de cesiones territoriales en un tratado de paz y después de que Donald Trump pidiese a Putin parar hasta Moscú. Ha viajado este viernes el emisario de Estados Unidos Steve Witkoff para celebrar consultas con el Kremlin sobre el plan de paz de la Casa Blanca. Entre tanto, se ultiman los preparativos para el funeral del Papa. Una cita que reunirá mañana sábado en la Plaza de San Pedro alrededor de 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los reyes de España y otra decena de monarcas en un momento geoestratégico complicado. Entre los asistentes figuran los presidentes de Estados Unidos Donald Trump, Ucrania Volodymyr Zelensky, Francia Emmanuel Macron y Argentina Javier Milei, así como la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Pekín niega contactos con Estados Unidos y acusa a Washington de inducir a error sobre los aranceles. China ha asegurado que no ha habido consultas ni negociaciones con Estados Unidos sobre el conflicto arancelario entre ambas potencias y ha advertido de que la parte estadounidense no debe inducir a error a la opinión pública. Todo ello después de que ayer Donald Trump asegurara que había habido conversaciones comerciales entre ambas potencias. Tuvieron una reunión esta mañana, así que no puedo decirte quiénes son. Quizá los revelemos más tarde, pero tuvieron reuniones esta mañana y nos hemos estado reuniendo con China. Creo que tu informe es incorrecto. Se intensifican las tensiones entre India y Pakistán. Tensiones que se han intensificado tras un ataque mortal contra turistas en la Cachemira administrada por India, mientras espera que el jefe del ejército indio visite hoy la región en disputa, donde anoche se registró un intercambio de disparos entre ambas partes a lo largo de la frontera de facto sin que se hayan reportado víctimas. El gobierno español responde a Israel criticando las muertes en Gaza y Cisjordania y pidiendo un alto el fuego. En un mensaje en X, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha cargado contra el gobierno de Benjamín Netanyahu por los miles de civiles muertos en sus operaciones militares en Gaza y Cisjordania. Álvarez, que no ha hecho mención a las críticas llegadas desde Israel, ha reclamado un alto el fuego y ha pedido la entrada inmediata de ayuda humanitaria. Todo ello, como decimos, después de que Israel haya condenado la decisión del gobierno español de cancelar el contrato con una empresa israelí para la adquisición de balas para la Guardia Civil y afea que con ello está sacrificando condiciones de seguridad por fines políticos. Según el ejecutivo de Netanyahu, el gobierno de Sánchez sigue situándose del lado equivocado de la historia. La Fiscalía de Estados Unidos pide la pena de muerte para Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de United Health. Los fiscales han argumentado que Mangione, de 26 años, merece la pena capital por el profundo impacto que la muerte de Thompson ha provocado en su entorno personal y laboral. Además, sostienen que el acusado había manifestado su intención de atacar a toda una industria y generar oposición política y social mediante un acto de violencia letal. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial encaran la recta final de sus reuniones de primavera. Encuentro que finaliza mañana y que ha estado marcado por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump y por la constatación de que ese conflicto ha iniciado una nueva era. Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, hará balance de su visita a Washington tras reunirse con autoridades estadounidenses. Y no nos olvidamos de que Portugal recuerda el 50 aniversario de sus primeras elecciones libres. Conmemora además 51 años de la revolución de los claveles que puso fin a la dictadura. Lo hace a poco menos de un mes de los comicios legislativos del 18 de mayo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Tras las primeras pinceladas, ampliamos la información internacional, Blanca. Medios rusos informan de que ya ha llegado a Moscú el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien se reunirá presuntamente con Putin justo un día después de que Donald Trump le dijese a su homólogo ruso por Truth Social que parase los ataques. Pablo Llanoné. De momento, ese mensaje tan directo de Trump no ha surtido efecto, ya que esta mañana Ucrania ha vuelto a amanecer en medio de misiles y drones rusos golpeando el terreno, como ha denunciado Zelensky por X. Aún así, la Casa Blanca considera que tanto Rusia como Ucrania quieren la paz. Así lo ha dicho Donald Trump en una rueda de prensa junto a su homólogo noruego. Creo que ambos quieren la paz ya, están listos para hacer algo. Ya veremos qué pasa. Es complicado, es muy complicado, pero creo que ambos están muy interesados en llegar a un acuerdo. Sin embargo, los constantes ataques y los desacuerdos en torno a la última propuesta del alto el fuego llevan a la parte rusa y a la ucraniana a culparse la una a la otra de ser un impedimento para la paz. Sergei Lavrov es ministro de Exteriores ruso. The President of the United States believes
El presidente de Estados Unidos cree, y creo que con razón, que vamos en la buena dirección. La declaración del presidente menciona un acuerdo y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero todavía hay algunos aspectos específicos, puntos de este acuerdo que necesitan ser afinados y estamos ocupados con este proceso exacto, y el presidente de los Estados Unidos no detalló los elementos del acuerdo, por lo que no es apropiado que yo haga esto. Por su lado, Volodymyr Zelensky acusa a Rusia por X de seguir con su ofensiva y de haber fortalecido sus lazos militares con Corea del Norte. Ucrania se encuentra investigando un misil que, en caso de pertenecer a Pyongyang, dice Zelensky, demostraría una vez más la criminal alianza que une al Kremlin con Kim Jong-un. En las últimas horas, además, Moscú ha presenciado un ataque terrorista. Un automóvil ha explotado en el patio de un edificio residencial en la ciudad rusa de Balaskivka Oblast de Moscú, matando a un alto general ruso. Todavía no hay pruebas del autor, pero desde el medio alineado con el Kremlin, el Russia Today, se apunta a que ha sido Ucrania, basándose en que en diciembre el alto cargo Igor Kirillov fue asesinado en un atentado terrorista orquestado por Kiev cuando salía de un edificio residencial en el este de la capital rusa. En medio de estas tensas acusaciones llega Steve Witkoff a Moscú. Ya el 15 de abril el enviado especial se mostró propenso a defender los principales intereses del Kremlin en las negociaciones de paz. Esto es, la polémica cuestión territorial que permitiría el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea, algo que Trump, como ya saben, no ve con malos ojos. Y mañana la Plaza de San Pedro en el Vaticano presenciará el funeral del Papa Francisco a partir de las 10 de la mañana, Pablo. La ceremonia será presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, y marcará el inicio del periodo de luto conocido como novendiales, que durará 9 días. Se espera la presencia de más de 200.000 personas, incluyendo más de 130 delegaciones, con 50 jefes de Estado y 10 monarcas. Entre los que llegan hoy a la capital romana se encuentran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de Melania Trump, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Otras personalidades que llegarán entre esta tarde y mañana por la mañana serán los reyes de España, que encabezarán la delegación formada por las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo. Más asistentes pendientes de aterrizar en Roma son el príncipe Guillermo de Inglaterra o el jefe de Estado francés Emmanuel Macron. Aprovechando esta concurrente de personalidades, algunos medios apuntan a que Giorgia Meloni ha convocado una cumbre informal en la que se darán cita todos los asistentes de alto nivel. La intención será facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Europa. Se esperaría el abordaje de temas como la cooperación transatlántica, la seguridad internacional y la política económica global. Ante este complejo escenario, con toda esa asistencia de personalidades, Italia ha declarado el nivel 1 de seguridad. Ha catalogado la Plaza de San Pedro de zona roja y se han desplegado aproximadamente 2.000 oficiales de policía local, apoyados por fuerzas de seguridad nacionales. Las medidas incluyen patrullas fluviales, drones de vigilancia, tecnología antidrones y francotiradores. Sobre la ceremonia se espera un funeral sencillo y austero, tal y como declaró en vida el Papa Francisco. Recordemos que en el año 2024 el Papa aprobó una versión revisada del ritual que guía los funerales papales. Esta nueva edición simplificó varios elementos, eliminando rituales que consideraba inapropiados o difíciles de coordinar. Además, se redujeron las alusiones a títulos como romano pontífice, utilizando en su lugar términos más sencillos como papa o obispo de Roma. El Papa prefería un reflejo de su identidad de pastor y discípulo de Cristo, en lugar que una enfatización de su rol como figura de poder. A nivel simbólico, a tales efectos, esto se traduce en la eliminación de símbolos tradicionales como el catafalco y el báculo papal y la elección de un ataúd sencillo de madera con revestimiento de zinc, en lugar de los 3 ataúdes tradicionales. Finalmente, en su testamento solicitó ser enterrado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, situada en Roma, en lugar de en el Vaticano, y pidió que su tumba fuera modesta, con la única inscripción Franciscus. Continúa la desescalada comercial entre Estados Unidos y China. El gigante asiático estaría planteándose paralizar el arancel del 125% que aplica a algunas importaciones estadounidenses debido a los altos costos económicos que supone para sectores industriales estratégicos de China. Sobre la mesa, Pekín estaría pensando eliminar los gravámenes adicionales para equipos médicos y algunos productos químicos industriales, así como relajar el aumento tributario en el alquiler de aviones que pagan las aerolíneas chinas. Además, y según publican varios medios, entre ellos la estadounidense CNN, las autoridades chinas habrían retirado
los aranceles de represalia sobre ciertos semiconductores producidos en Estados Unidos. Esta decisión se produce en medio del tono conciliador con China de Donald Trump, que ayer aseguraba que ha habido conversaciones comerciales entre ambas potencias. Tuvieron una reunión esta mañana, así que no puedo decirte quiénes son. Quizá lo revelemos más tarde, pero tuvieron reuniones esta mañana y nos hemos estado reuniendo con China. Creo que tu informe es incorrecto. Conversaciones y negociaciones que vuelve a negar Pekín. El gobierno chino asegura que no ha habido consultas ni negociaciones con Estados Unidos sobre el conflicto arancelario y pide a Washington que deje de inducir error a la opinión pública. Por cierto, que Apple planea trasladar el próximo año a India el ensamblaje de todos los iPhones destinados a la venta en Estados Unidos ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China desatada por Donald Trump. De este modo, el gigante de Cupertino tiene el objetivo de abastecer desde India para finales de 2026 la totalidad de los más de 60 millones de iPhones que se venden actualmente en Estados Unidos, lo que implicaría duplicar la producción del dispositivo en India. Y Donald Trump ha concedido una entrevista a Time con motivo de sus primeros 100 días en la Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense habla de temas como la guerra comercial, la economía, la inmigración, el poder presidencial y la situación en Ucrania y Oriente Próximo. En ella, Trump, que califica estos 100 días de exitosos, asegura que decidió pausar la aplicación de los aranceles durante 90 días hasta conseguir, dice, los números que quiere, y niega que la pausa se la sugirieran ni el secretario del Tesoro Scott Bessent ni el secretario de Estado de Comercio Howard Lutnick. Trump asegura además que no estuvo preocupado durante el estrés del mercado de bonos en abril y consideraría una victoria si Estados Unidos tiene aranceles del 50% dentro de un año. Promete además fijar un precio justo de aranceles por país y asegura, aunque Pekín lo niega, que su administración mantiene conversaciones activas con China para llegar a un acuerdo y que Xi Jinping le ha llamado recientemente. En cuanto a la guerra en Ucrania, Trump sentencia que Crimea permanecerá en Rusia. Dentro de la administración de Trump hay un personaje que está acaparando una mayor atención. Ese no es otro que el secretario de Estado de Defensa, Pete Hegseth, que podría estar con un pie fuera de la Casa Blanca. Gemma González. Pete Hegseth podría estar viviendo sus últimos días como jefe del Pentágono. Donald Trump estaría pensando en un sustituto para el secretario de Estado de Defensa tras los escándalos provocados por Hegseth, quien compartió información confidencial sobre los bombardeos en Yemen en un chat con su familia de la app Signal. Por el momento, altos cargos de su departamento ya han presentado su dimisión como su jefe de gabinete. Según informa The Washington Post, Joe Casper, el jefe de gabinete saliente, deja el cargo voluntariamente y se convertirá en un empleado especial del gobierno a tiempo parcial con un enfoque en ciencia, tecnología e industria, aunque su función y título exactos aún no estaban claros. La designación significa que puede trabajar hasta 130 días como empleado del gobierno en cualquier periodo de 365 días, de manera similar al papel que el multimillonario Elon Musk ha desempeñado en la administración Trump mientras supervisaba recortes dramáticos en el gobierno federal. La salida definitiva de Casper se había pronosticado durante días y se produce tras semanas de fricciones entre él y otros asesores principales de Hegseth. Casper, un veterano de la Fuerza Aérea, sirvió durante años en el Capitolio y ascendió hasta convertirse en jefe de gabinete del Duncan D. Hunter, un veterano de la Infantería de Marina que fue condenado en 2020 por robar fondos de financiación de campaña. Posteriormente, Trump perdonó al excongresista caído en desgracia. Casper, que no fue acusado de ningún delito, dejó el Capitolio en 2017 y ocupó cargos durante la primera administración Trump en la Marina, la Fuerza Aérea y el Departamento de Seguridad Nacional. Israel condena la decisión del gobierno español de cancelar el contrato con una empresa israelí para la adquisición de balas para la Guardia Civil y afirma que con ello está sacrificando condiciones de seguridad por fines políticos. Según el ejecutivo de Netanyahu, el gobierno de Sánchez sigue situándose del lado equivocado de la historia. Pues bien, desde Moncloa contestan a Israel en un mensaje en X. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha cargado contra el gobierno de Netanyahu por los miles de civiles muertos en sus operaciones militares en Gaza y Cisjordania. Álvarez, que no ha hecho mención a las críticas llegadas desde Israel, ha reclamado un alto el fuego y ha pedido la entrada inmediata de ayuda humanitaria. Cancelación del contrato con Israel, que tiene también una deriva doméstica. El Partido Popular presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas al entender que se trata de una resolución arbitraria que responde a motivos únicamente políticos. Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defiende, sin embargo, la legalidad de lo pactado por el Ejecutivo. Bueno, es evidente que los contratos
tienen que ser cumplidos. También es evidente que hay causas de nulidad de los contratos en la legislación española y en la legislación internacional privada y pública. Y es evidente que lo que ha hecho el Gobierno de España ayer es completamente legal. Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de más de 1.000 millones de euros. Así se figura en un informe del Centro de Estudios por la Paz, del que publica este viernes un adelanto sobre las relaciones militares de España e Israel desde esa fecha, con un listado de todos los contratos adjudicados por el Gobierno español a empresas israelíes, con el detalle de su valor, la fecha de adjudicación y de formalización. Los 10 contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes Silan y los misiles Spike, así como otros contratos con varias empresas de defensa israelíes. El informe del Centro de las señala que el Gobierno ha mantenido la contratación de productos militares a empresas israelíes, a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones, tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria. Para el Centro de las, el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel que incluyera, entre otras medidas, importaciones y prohibiciones de contratar empresas israelíes de defensa o a sus filiales. Ninguno de estos contratos administrativos se hubiera celebrado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar cómo nos cuentan los principales rotativos a lo largo y ancho de todo el mundo las noticias más candentes del ámbito internacional. Así contrastamos posiciones y sesgos. Un empeño que hace con nosotros Pablo Iannone. Para nosotros. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos por el catarí Al Jazeera y el medio iraní Press TV, que comparten titular. Informan de que los combatientes hutíes de Yemen derriban drones estadounidenses por valor nada menos que de $200 millones. Lo han hecho en menos de 6 semanas. Esto, dice Al Jazeera, supone la pérdida material más significativa hasta el momento en la campaña de Washington, dice, contra los combatientes. Los drones, con un coste aproximado de $30 millones cada uno. Entre tanto, prosigue Al Jazeera, los hutíes han atacado barcos israelíes, estadounidenses y británicos que cruzan el estrecho de Bab al-Mandeb en protesta contra la guerra de Israel contra Gaza. La pérdida de vidas civiles en Yemen, además, dice Al Jazeera, ha ocasionado reacciones negativas. Eso sí, Pablo, el catarí no define cuáles, pero podemos encontrar en titulares de diferentes rotativos que varios senadores demócratas cuestionan al jefe del Pentágono, a Pete Hegseth, sobre estos ataques de civiles en Yemen. En Washington Post dicen que 3 senadores han exigido que la administración Trump rinda cuentas por la creciente pérdida de vidas a causa de su intensificada campaña contra militantes respaldados por Irán. Han espetado a Hegseth con que la reiterada afirmación del presidente Donald Trump de que sería un pacificador ha sonado más bien hueca. Semejante grave desprecio por la vida, prosiguen los senadores, pone en duda la capacidad de la administración Trump de llevar a cabo operaciones militares de acuerdo con las mejores prácticas estadounidenses para la mitigación de daños a civiles y el derecho internacional. Entre tanto, The Times of Israel dice que los hutíes buscan usar los letales ataques de Estados Unidos para impulsar su propaganda. El lunes, 4 días después de que 80 personas muriesen en ataques estadounidenses contra un puerto de combustible, los hutíes publicaron un sofisticado vídeo promocional que muestra a fuerzas especiales marchando sobre la bandera israelí y haciendo volteretas a través de aros en llamas. Con una bandera sonora de música dramática, dice The Times of Israel, los soldados enmascarados han disparado armas automáticas contra objetivos que llevan las banderas estadounidenses, israelí y británica, los 3 países involucrados en ataques a Yemen desde enero del año pasado. Según el rotativo israelí, mientras Trump intensifica la campaña contra el grupo yemení respaldado por Irán, los líderes hutíes buscan amplificar su imagen como líderes del eje de resistencia contra Israel y Estados Unidos. Y entre tanto, con muchos conflictos, como vemos sobre la mesa en Oriente Medio, Donald Trump sigue con sus discursos y ha dicho que va a continuar con los acuerdos de Abraham
va a seguir, por tanto, normalizando relaciones entre Estados Árabes e Israel. Desde el medio centrista de Times of Israel cubre la noticia con ironía al decir que, al ser preguntado si merece el Premio Nobel de la Paz, Donald Trump se jacta de que sí. Dice que debido a estos acuerdos de normalización impulsados en el año 2020 y que lograron que 4 estados árabes reconociesen a Israel. Según Donald Trump, prosigue The Times of Israel, muchos países quieren adherirse a los acuerdos de Abraham. En esta misma noticia, el medio centrista menciona los acuerdos nucleares con Irán, que Trump afirma que están avanzando rápido. Es posible que con esta selección informativa, The Times of Israel sugiera que si todo saliese bien, según Trump, hasta Irán podría normalizar relaciones con Israel. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Sabemos que lo que sucede en Asia ahora mismo es lo más relevante por demografía, por cómo ha basculado el eje del mundo para toda la comunidad internacional también. Sabemos que la lucha por el mar de China Meridional, o como quiera que lo llamemos, es importante por multitud de causas. Futuro geoestratégico de todo el mundo, geoeconomía. También sabemos que China aprieta con, por ejemplo, la creación de islas artificiales que le permiten operar y reclamar en paralelo soberanías. Otros países, sin embargo, no se han quedado parados y empiezan a sumarse a esta estrategia. Un asunto tan complejo que hemos invitado para que nos hable de ello a alguien que domina especialmente estas dos dimensiones, la seguridad geoestratégica y específicamente lo que atañe al mar. Por eso recibimos ya a Diego Cánovas, capitán de corbeta de la Armada en la Reserva y profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa de CISDE. Diego, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Buenas tardes. El placer es mío. Saludos cordiales, Rafa, y a la audiencia. Como decía, las islas artificiales han sido desde hace cierto tiempo una estrategia de China y hemos visto que Vietnam replica esta estrategia. ¿Qué significa, qué implica técnicamente construir una isla artificial en medio del mar y qué conlleva? Bueno, en primer lugar, quizá, Rafa, sería interesante dar una ligera pincelada a los espacios jurisdiccionales marítimos tal y como se entienden de acuerdo con el régimen de los océanos actual, que es tiene su pilar básico en la Convención sobre Derecho Marítimo, la CONVEMAR, ¿no?, de 1982. Bueno, pues ahí la verdad es que fue un gran avance para la humanidad, donde se delimita el mar territorial, que es hasta las 12 millas, y en ese mar territorial, pues digamos que es plena soberanía jurisdiccional del Estado ribereño. Pero más allá, saltándonos la zona contigua, ¿no?, que es a efectos fiscales, más allá, pues tenemos la zona económica exclusiva, que puede llegar hasta 200 millas, con una soberanía limitada sobre los recursos naturales
y sobre los recursos del subsuelo marino, pero no es una soberanía completa. Además, se puede extender hasta las 350 millas en el caso de que la plataforma continental sumergida pues vaya más allá de las 200 millas desde las líneas de referencia de la costa. Bien, una vez dicho esto, en el mar del sur de China meridional se dan una serie de solapes, ¿no? En cuanto a las aspiraciones de los 6 países, si contamos que Taiwán no es un país independiente de jure, aunque de facto se comporte como tal, ¿no? Pero los estados asiáticos, ninguno reconoce a Taiwán como estado independiente, por tanto, para ellos Taiwán es una provincia china, una provincia díscola, pero una provincia china, de la República Popular China. Una vez dicho esto, pues lo que ha pretendido China, sobre todo pues, con posterioridad, de una manera agresiva a Deng Xiaoping, ¿no? Pues es ampliar su zona económica exclusiva, extendida, basada no solamente en la CONVEMAR, de la que es parte, sino también sobre la base de unos derechos históricos que teóricamente a los que uno renuncia cuando se adhiere al derecho codificado, ¿no? A un tratado internacional. Qué bueno. Y por tanto, pues ahí eso supone excluir, ¿no? Porque es una cuestión distributiva. Lo que yo quiera, pues lo pierdes tú, ¿no? Entonces, excluir al resto de estados ribereños de una masa enorme, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hace, no? Bueno, en primer lugar, pues lo hace estableciendo islotes artificiales. La CONVEMAR no contempla el establecimiento de islas artificiales fuera de la zona económica exclusiva, es decir, en la alta mar, donde nadie tiene jurisdicción, pero para China ellos tienen una jurisdicción ahí, un derecho histórico a tener jurisdicción en toda esa zona del mar. ¿Qué es lo que sucede en esta zona? Bueno, evidentemente entre el 60 y el 80% de los suministros energéticos, no solo de China, sino también de los estados ribereños, pasan por ahí. También pasa 1/3 del comercio mundial. También hay recursos naturales, aunque de momento son estimaciones, pero la mayoría, ¿no? Pero eso supone, y aunque se tratara de zona económica exclusiva, habría derecho de navegación y de sobrevuelo, pero en el caso de que China lo consiguiera, que esto se reconociera, todo el mar de China meridional, como zona económica exclusiva extendida, pues lo pondría en una situación realmente muy poderosa. Claro. Hay que tener en cuenta que, y entonces ahí los islotes que se están estableciendo, pues sirven para varias funciones. Una de ellas, por supuesto, establecer localizaciones para destacamentos militares y también, evidentemente, que sirvan de plataforma para futuras operaciones militares, ataques. Para futuros proyectos, ¿no? Para ampliar su soberanía en una zona que prácticamente, según el derecho internacional ahora mismo, pues es alta mar. Es decir, nadie tiene jurisdicción. Claro. Esa es un poco la introducción que cabría hacer. Por lo que me dices, claro, al final esto, más allá de cómo encaja con CONVEMAR, al final tiene implicaciones geopolíticas, ¿no? Si tú tienes islas artificiales en una zona tan estratégica que te permiten ser bases para ser utilizadas en otras operaciones, ¿esto altera el equilibrio de poder regional en la zona, en tu opinión, Diego? Esto altera el equilibrio de poder regional en la zona y también tiene un impacto en el equilibrio mundial, ¿no? En la geopolítica global, donde se dan algunos aspectos que son paradójicos, ¿no? Mientras que no se reconoce a Taiwán como Estado independiente y se asume el principio de una sola China, que es el principio chino de la República Popular China, también es el principio de Taiwán, pero evidentemente con una perspectiva contraria, pues al mismo tiempo se reconoce que el estrecho de Taiwán es un estrecho internacional. El estrecho de Taiwán tiene 100 millas de ancho, ¿no? En el punto más ancho. Y entonces, bueno, también tenemos Japón, ¿no? Que está en el mar oriental.
de China, ¿no? Y también su conflicto jurisdiccional con respecto a las islas Senkaku. Estados Unidos, evidentemente, para China es una cuestión de espacio vital que podemos trasladar a otros lugares del mundo. Mismo concepto, ¿no? Es el espacio inmediato que tiene que controlar necesariamente. Y me decías. No, es que estaba pensando que esto genera verdadera complicación internacional, porque con lo que nos planteabas de ese derecho, de ese CONVEMAR y esos solapes, yo no sé cómo se solucionan, porque en muchas partes del mundo se van a producir solapes de este tipo, entonces no sé qué va a pesar más. De hecho. ¿Qué es lo que pesa? De hecho se dan. Claro. A ver, evidentemente la Carta de Naciones Unidas, que debe de ser asumida por todo el mundo, parte de la ONU, pues establece en el capítulo 6 los medios pacíficos para la resolución de controversias. Los medios pacíficos para la resolución de controversias son el arbitraje, la mediación, la negociación, los buenos oficios. Pero, claro, sería un poco ingenuo, ¿no? Un poco inocente pensar que siempre es fácil hacerlo, porque la negociación, ¿cuándo se abre un espacio de negociación? Se abre un espacio de negociación cuando las partes llegan a la conclusión, todas las partes, de que no pueden alcanzar sus objetivos con las acciones actuales. Eso se da en todas las situaciones de conflicto, sea el conflicto de la naturaleza que sea. Y, por tanto, ahí también se da. ¿Qué tenemos? Tenemos alguna organización que es el Tribunal Permanente de Arbitraje o Corte Permanente de Arbitraje, que está en La Haya. Pero claro, primero es prácticamente imposible imponer un laudo arbitral. Claro. O sea, no hay fuerza. También para que las partes en conflicto admitan el laudo, tienen que hacerlo de antemano. Y aún así, y lo hemos visto entre Argentina y Chile, con la parte sur del país, el canal de Beagle, por ejemplo, lo hemos visto que aún así una de las partes, en concreto Argentina, pues se negó a cumplir. En el caso de Filipinas, de la causa de Filipinas contra China, en la Corte Permanente de Arbitraje, pues le dio la razón a Filipinas. Pero China, evidentemente, dijo que primero había que negociar antes de ir al arbitrio de la Corte y nunca lo asumió, ¿no? En concreto por las Islas Spratly, que dio la razón a Filipinas. En este caso, llama la atención un poco la falta de conocimiento que todavía tenemos, ¿no? En cuanto a la perspectiva china y a las referencias chinas, ¿no? ¿Por qué China ha tenido un acuerdo de delimitación de espacios jurisdiccionales con Vietnam en el Golfo de Tonkin e incluso un acuerdo de pesca en el año 2004 y no lo tiene en el resto? El enfoque de China es un enfoque muy inteligente, porque es un enfoque por la vía de los hechos consumados y al mismo tiempo trata de establecer una relación en estrella, digamos, bilateral con todas las partes, ¿no? Y va a ser difícil descabalgar a China. Sin embargo, está en un statu quo, que de momento no se va a mover. De momento no hemos tenido violencia, hay que recordar, y se aprobó un código de conducta, ¿no? Para evitar situaciones extremas, ¿no? Nos vamos a ir. Es un tema interesantísimo, pero es que el tiempo vuela en la radio, Diego, ya lo sabes. Hemos aprendido, y a mí me resulta este tema especialmente fascinante por toda esa colusión de intereses en muchos casos gravísimos. Bueno, tenemos casos en todas partes. Tenemos casos con Marruecos, con nosotros, con las aguas canarias, pero tenemos un caso también fascinante del paso del noroeste, que Canadá piensa que son aguas internas, Estados Unidos dice que son externas, y eso cambia radicalmente cómo se gestiona un territorio que se está deshelando y que va a ser fundamental en la logística mundial. Pero como estamos hablando de geopolítica, te pido una reflexión de mojarte. Si termina controlando todo ese estrecho China y termina siendo de facto o de jure, me da igual, pero reconocido como, no reconocido, usado como lo que decías tú, esa política de hechos consumados, ¿no?, por parte de China, ¿esto supondrá un cambio cualitativo respecto de su capacidad de proyección hacia el Pacífico y hacia más allá de su territorio natural histórico? Por supuesto, pero no solamente una capacidad de proyección. Hay que tener en cuenta que la seguridad hay que verla dentro de la polisemia de las seguridades. O sea, vendría a reforzar, de momento son estimaciones, la seguridad energética de China, con lo cual
por la explotación de los propios recursos que implica, ¿no? De hecho, bueno, pues Repsol tuvo una concesión en la zona ofrecida por Vietnam, y en el 2018 China amenazó con vetar a Repsol de cualquier tipo de operación que implicara a la República Popular China si seguía adelante con la concesión. Es decir, sí, por supuesto que sí. Hay una cuestión, Rafa, que me gustaría señalar muy brevemente. El grupo de combate del Príncipe de Gales está, si no ha salido ya de Portsmouth, va a salir con destino al mar de China. Se va a integrar la fragata Méndez Núñez, que es una fragata con unas capacidades altísimas, y pues tendríamos que ver, y es interesante ver cuál es la misión del grupo de combate del Príncipe de Gales, puesto que lleva una unidad de la Armada Española a la que se transferirá lo que se conoce como el OPCOM, ¿no? El control operativo, es decir, para su uso con respecto a una misión. Y si esa misión es coherente con la postura de España con respecto a Taiwán, porque España no reconoce a Taiwán, eso hay que tenerlo bien claro a día de hoy. Pues con eso nos vamos a marchar. Diego Cánovas, profesor de CISDE, muchas gracias. Como siempre hemos aprendido un montón de un tema que es fascinante, al que no muy a menudo se le da espacio y que es fundamental, me parece, para entender tanto la geoeconomía como la geopolítica global. Muchas gracias, Diego. Un placer siempre hablar contigo. Un abrazo igualmente. ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Sabemos que las fronteras físicas son mucho más fácilmente identificables que las tecnológicas. Es un hecho, sin embargo, que los países intentan poner algo de límites también a lo que sucede con las telecomunicaciones, con la web. Hemos visto la reticencia, por ejemplo, a implementar las redes 5G de Huawei en Occidente, aunque estaba muy avanzada respecto de las compañías occidentales, o el empeño de Estados Unidos, que todavía está en ello, de que TikTok se marche de su territorio o se venda a una empresa del país. Debajo de todo ello subyace el miedo a que informaciones sensibles lleguen a los rivales geopolíticos, pero claro, también peligran en ese empeño ciertos derechos. De todo eso hablamos ya con José Julio Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y director del Centro de Estudios de Seguridad de dicha universidad. José Julio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, desde Galicia, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos precisamente desde Galicia. José Julio, ¿cómo intersectan ese desarrollo y uso de las aplicaciones digitales con los intereses de seguridad nacional y la geopolítica en la actualidad, al menos en las democracias estilo occidental? Porque sabemos que en otros sitios se gestiona de otra manera. Pues sí, estamos en unos momentos convulsos, abiertos, donde estamos redefiniendo categorías e ideas. Es decir, todo el mundo ya sabe que las redes sociales influyen en el entretenimiento, en la socialización, en pasarlo bien, pero la gente aún no ha percibido que las redes sociales, hoy, por sus características, construyen la opinión pública democrática y sesgan en parte la ideología y manipulan las decisiones del cuerpo electoral. Por eso han entrado ya en el ámbito geopolítico y por eso varias democracias, no solo Estados Unidos, están planteando si hay que controlar más o menos a las redes sociales y sobre todo determinar que sus empresas propietarias pues cumplen estándares democráticos o no. Este es el debate que está sobre la mesa, un debate muy relevante de cara a los próximos años. Claro, pero como decía, surgen dudas. Por un lado, pongo el ejemplo de Huawei. Si una empresa
que sabemos que las empresas en China todas tienen o una participación directa o un comisariado por parte del Partido Comunista y del gobierno dentro de las mismas, y si esa empresa es la que controla las redes por las que transita la información, en muchos casos de seguridad nacional de un país, sabemos que eso es un riesgo en principio. Pero claro, ¿cómo combinas eso con respetar? Sí. En efecto. Es decir, los derechos fundamentales no son absolutos, ¿no? Tampoco la libertad de expresión y de información. Entonces, cuando hay conflictos de derechos, como aquí, como en estos casos del control o no de las redes sociales, tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que buscar una ponderación. Por un lado, en la balanza hipotética que está la libertad de expresión, la necesidad de manifestarse libremente la ciudadanía en función de su ideología o de sus percepciones o opiniones. Pero en el otro lado de la balanza que está el riesgo de espionaje, de cooperación con gobiernos extranjeros, la manipulación algorítmica que comentaba antes, que sesga por esas cámaras eco, por esas burbujas de algorítmicas en las que funcionan las redes sociales, que sesga la población, y por la guerra tecnológica también, que en este caso en concreto China y Estados Unidos mantienen, ¿no? También se critica en el entorno de este debate en Estados Unidos que, bien, se entiende que haya esta búsqueda de ponderación entre los intereses en juego, pero se dice, es que faltan pruebas contundentes. ¿Por qué controlar a TikTok y no controlar a Meta o a Google, que también sesgan y manipulan? Bueno, esta explicación es fácil, TikTok porque es chino, claro, los que son norteamericanos. También se critica en Estados Unidos el impacto negativo económico y social, es decir, hay millones, vi la información hace poco, 7 millones de negocios en Estados Unidos usan TikTok específicamente para la publicidad. ¿Por qué? Porque su algoritmo capta muy bien la atención, es un algoritmo es el más sofisticado de todas las redes sociales. Y también hay creadores de contenido, periodistas independientes, movimientos sociales que usan TikTok para expresarse y para moverse. Y claro, entonces hay intereses contrapuestos y razones bien argumentadas y legítimas en los dos pares de la balanza, los dos ámbitos de la balanza. ¿Cuál pesa más? Yo creo que en el contexto actual pesa más el riesgo de seguridad geopolítica, ¿no? Que TikTok pues le robe secretos de Estado y manipule a la opinión pública norteamericana. Yo creo que aquí los norteamericanos, que en su momento aprobaron hace un año una ley específicamente para controlar redes que estén en propiedad de empresas extranjeras, pues yo creo que tiene más sentido que las otras posiciones, también legítimas, pero creo que tiene menos fuerza argumentativa. No nos gusta, supongo, a la mayoría de los occidentales ese férreo control que tiene China de sus redes. ¿Quién vigila que aquí no se transfiera, que no se traspase, mejor dicho, ese control razonable que explicaba? Hay que tener aquí primando más la seguridad nacional, como estamos viendo, y que teniendo en cuenta que los derechos no son absolutos, pero ¿quién vigila que eso no suceda? Porque los tribunales, evidentemente, que tienen su parte de responsabilidad aquí, están sujetos a unas legislaciones que muchas veces no están actualizadas al ritmo de la rapidez con la que van las tecnologías. Sí, un problema conceptual es el problema jurídico, es decir, que el derecho no va por delante de la tecnología. El derecho, por definición, reacciona ante los problemas que surgen, ¿no? Regula los problemas que surgen, no los anticipa, ¿no? Entonces, el derecho que regula la tecnología suele haber una brecha, un cierto desajuste, porque va un poco por detrás. Y por eso en la Unión Europea ha habido normas estos años bastante avanzadas que trataban de un poquito anticiparse. Quizá la más relevante es un reglamento que regula servicios digitales, que obliga a las empresas tecnológicas que operan en Europa, a las plataformas que operan en Europa, bueno, a autocontrolarse, a ser transparentes en sus algoritmos, a evitar contenidos manipulados. Bueno, esta normativa europea, si se aplica correctamente, podría servirnos al entorno europeo para, bueno, controlar, por ejemplo, pues que las redes extranjeras no manipulen a nuestra población. Muy difícil, ¿no? Porque, claro, necesitamos grupos cualificados que supervisen esto, gobiernos que estén dispuestos a asumir ese reto de enfrentamiento geopolítica con China, que es el problema principal, ¿no?
Pero yo creo que es inevitable, es inevitable. Si queremos construir una democracia de calidad en la que no dejemos campar en la anarquía a las redes y a Internet, pues tendremos que hacer un control mínimo de los contenidos lesivos o nocivos que suponen para la democracia. Yo creo que es inevitable. José Julio, has mencionado algunos de los elementos que tendrían que tener algo de responsabilidad aquí, seguro, sin duda, pero quizá también todo se completaría si se lograra una mayor alfabetización digital también del individuo, ¿no? En efecto, eso lo dejaba para el final, en efecto. Es importante que haya una cierta regulación, buscando un cierto equilibrio entre la libertad de expresión y el control de contenido razonable, que se vigile a nivel geopolítico los riesgos emergentes que vienen de fuera. Sí, eso todo es positivo. Pero no cabe duda que el fondo del asunto, el gran antídoto frente a esto es favorecer el fortalecimiento democrático de la ciudadanía. Que nuestros ciudadanos sean conocedores con capacidad crítica de cómo es el mundo y de los riesgos que hay de que los manipulen. Este es el reto, pero esto es un reto muy complicado, porque esto supone que todo el sistema educativo europeo, en español en este caso, pues tiene que estar preparado para formar a sus chicos, chicas, hombres, mujeres, con capacidad crítica suficiente para vivir el siglo XXI. Esto significa que todos los miles de profesores que estamos en España tenemos que tener una formación de cultura democrática, fortalecida democráticamente, para saber transmitir esto a nuestro estudiantado y alumnado. Sí, esto es muy bonito en teoría, pero en la práctica ya sabemos que la educación de calidad es complicada, necesita mucho dinero, mucho tiempo, mucha cualificación y dirigentes en los organismos de educación con suficientes miras de futuro y proactivas para hacerlo, cosa que a día de hoy es difícil. Es curioso porque todo esto va en positivo, cualquier avance tecnológico, se establecen normas, como bien nos explicabas, para evitar excesos, pero al final le da a uno la sensación de que incluso estando todo bien, hay un toque orwelliano en esta tecnología que tenemos, que nos sigue a todas partes, que sabe todo de nosotros y que merma un poco la calidad de independencia y libertad y de democracia que vive el individuo en la sociedad moderna. Pues sí, esto es lo que también debemos enseñar a nuestra sociedad, que el momento actual de una segunda fase de sociedad de la información, con las tecnologías disruptivas, con la inteligencia artificial, con las redes sociales tan invasivas, pues va a hacer que nuestra privacidad del presente y el futuro sea menor que la que teníamos hace 50, 100 años. Esto es evidente y hay que asumirlo, pero hay que contextualizarlo correctamente y saber que es así y tener pues sentido y lógica democrática pues para, por ejemplo, no exhibirnos en las redes privadas, no exhibir la privacidad en las redes públicas, por ejemplo, claro. No, gran parte de las brechas de seguridad que existen a nivel de ciberseguridad, de protección de datos, es la falta de concienciación del usuario, es las meteduras de pata que hace el consumidor que cae en los engaños del phishing o que sube fotos que no debía subir y después es objeto de manipulación o de extorsiones por esas fotos, ¿no? O sea, el 90% de los problemas de pérdidas de privacidad son provocadas por la irreflexión del usuario, del consumidor, que cae en su propio autoengaño, pensando que las cosas son de una forma que no lo son. Todo lo que sube a Internet prácticamente es imposible de que baje. Queda en una forma u otra un rastro. Y eso tiene que saber la gente y actuar en consecuencia. Responsabilidad, claro que sí. Tenemos que despedirnos. José Julio Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, director de CSEG. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí hemos llegado. Impulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y sigan fieles a la emisión de Radio Intereconomía. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.